Buenas noches, hermanas. Muchas gracias por la invitación. Les cuento que cuando Mario me hizo la invitación para esta noche y me comentaba que cumplían las hermanas de la Sociedad de Damas Rosa de Sarón 50 años, me dio un tema libre. Dijo: Karencita, puedes elegir el tema que tú quieras. Y a mí me la puso muy difícil, no crean. Entonces yo recurrí a mi madre querida, que está en la parte de atrás, que ha trabajado por tantos años también con las damas en la iglesia donde yo me formé. Y bueno, ahí me dio una serie de temas para elegir. Y dentro de estos temas había uno que me gustó mucho y se llama Aceptando los retos de Dios. Entonces, pensando en que la Sociedad de Damas Rosas de Sarón, y le hago el plural porque veo muchas rosas aquí, ¿ya? Hoy cumple 50 años, me puse a pensar en que siempre un nuevo año es un buen momento para celebrar, pero también es un momento que nos permite ver un poco hacia atrás y poder también enfrentar nuevos retos que van a venir adelante, ¿no? Porque no nos queremos quedar en 50, queremos seguir a los 51 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, reflexionar en esto también es reflexionar en esos retos que van a venir, porque vamos a seguir creciendo también. Y por eso el tema del día de hoy es aceptando los retos de Dios. Les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Josué. Y nosotros vamos a leer solamente un versículo. Vamos a leer el capítulo 13, Josué 13, versículo 1. Y para ponerlas un poquito en contexto y recordar qué está pasando aquí, en la primera parte del libro de Josué, capítulos del 1 al 12, uno lee una narrativa de conquista, ¿cierto? Y Josué conquista cualquier lugar al que va y adquieren la tierra y el Señor les da la tierra y derriban a los malvados y así sucesivamente. Y ya cuando pensamos que lo han conquistado todo, que lo han adquirido todo, vamos al capítulo 13 y en capítulo 13 inicia así. Lo voy a leer en versión traducción lenguaje actual. Cuando ya habían pasado muchos años y Josué era anciano, Dios le dijo: ya estás muy viejo y todavía hay mucho territorio por conquistar. Como Sociedad de Damas Rosas de Sarón, creo que han alcanzado grandes logros. 50 años es un gran logro, pero aún tienen mucho territorio por conquistar. Y es por eso que en esta noche vamos a reflexionar en cómo podemos conquistar más territorio, pero no territorio físico. Nos vamos a enfocar en 3 cosas. Primero, la obediencia. Y vamos a ver qué vamos a poder sacar de alcanzar retos en la obediencia. Segundo, el perdón, ¿ya? Y tercero, negarse a sí mismo. ¿Y todo esto para qué? Para nosotras poder descubrir el plan que Dios tiene para esta sociedad de damas, ¿ya? Y la nueva tierra que Dios nos va a dar por conquistar. Veamos el primer punto. La obediencia. Y no sé si me ayudan con los PowerPoint, porque todo lo que estoy diciendo está en un PowerPoint. El primer punto, la obediencia. Siguiente. Ya. Gracias. La obediencia. En hebreo, yo soy profesora, por cierto, del Seminario Bíblico Alianza del Ecuador. Yo soy la profesora de idiomas bíblicos. Y bueno, a mí me encanta mencionar esto de los idiomas bíblicos porque me parece interesante, ¿no? Entonces, esta palabra obediencia está relacionada con 2 palabras en hebreo, ¿ya? Y aunque no significan lo mismo, muchas veces, como un idioma no se corresponde con otro, a veces como que se mezclan la una y la otra, ¿ya? Y se usan para lo mismo, para referirnos a la obediencia. Entonces, en la Biblia, la palabra para oír y obedecer están relacionadas. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es el acatamiento de leyes o requisitos externos.
La autoridad obedecida se establece por la ley de Dios o por una autoridad que tenemos aquí en esta tierra, ¿no? Pueden ser los padres, el pastor, el jefe, qué sé yo, el jefe de familia, etcétera, etcétera. La obediencia puede ser solamente externa, es decir, que yo puedo obedecer con desgano, yo puedo obedecer porque tengo que obedecer y no me queda otra, ¿ya? Y también puede estar motivada por el conocimiento interno, ¿ya? Cuando yo reconozco la legítima autoridad de la otra persona, ¿ya? Eso es la obediencia. En hebreo, en cambio, esta palabra que la puse ahí, esas letritas que ustedes ven en la parte de arriba son las letras Shin, Mem, Resh. Son 3 letritas para decir obediencia, imagínense. Chiquitito versus obediencia, una palabra de más letras, ¿no? Y en el Antiguo Testamento esta palabra se utiliza para traducirse o para expresar que queremos mantener a salvo algo, queremos proteger algo, queremos preservar algo. También se traduce como cuidarse a uno mismo, estar protegido. También se traduce como reverenciar. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se utiliza 468 veces, que es bastante, déjenme decirles, es bastante. Entonces, este tema de oír y la obediencia, estas palabras que se relacionan, se usa frecuentemente para hablar de relaciones humanas, como por ejemplo entre padres e hijos, entre reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que es más importante es la obediencia del hombre hacia Dios. Y en el Antiguo Testamento, esta es la relación realmente importante que no debe quebrantarse. Es decir, que es importantísimo el obedecer a Dios. Esto es clave y muy importante, algo que no es negociable, ¿ya? Ahora, veamos lo que nos dice la Biblia y les voy a pedir que abran sus Biblias en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, para que veamos cómo lo expresa Samuel. Y dice así: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea que obedecer es lo mejor que puede existir en este planeta Tierra, según este versículo, ¿ya? Ahora, también la obediencia es la prueba suprema de nuestra fe en Dios y de nuestro amor a Dios. Y para esto les voy a pedir que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 4 al 5 que dicen así: escucha, pueblo de Israel. Aquí hay otra palabra que dijimos que se relaciona con la obediencia, el oír o escuchar. Escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu ser, dice Reina Valera, ¿cierto? Ya, o sea que la obediencia es no negociable, ¿ya? Y ojo, hermanos, según este versículo, nosotros solamente llegamos a obedecer a Dios cuando lo amamos. Si no hay amor, no hay obediencia. Si no, estamos obedeciendo externamente, simplemente porque reconocemos que Dios es una autoridad y ya. Pero debe haber un amor con todo lo que pensamos, con todo nuestro ser, según este versículo. Y es que para Dios el único requisito que pide de nosotros es amarlo con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, ¿ya? Y ahora vamos a poder explicar un poquito más cómo se relaciona esta palabra con oír, ¿ya? Porque vimos que este versículo empieza con un imperativo, un comando. Escucha, oh Israel, y luego nos hablan de la obediencia, ¿cierto? Veamos lo que dice esta raíz de escuchar. La raíz para escuchar es las letras Shin, Mem, Ayin. Ya se me quedaron los de las diapositivas. Ok, Shin, Mem, Ayin. Ya. La palabra para oír y la palabra para obedecer, ambas tienen 3 letras.
Y solo una letrita tiene que cambiar en el hebreo para que ésta sea traducida como oír, ¿ya? Entonces, usualmente en la Biblia hebrea usted la va a encontrar como obedecer, o sea que oír se va a traducir también como obedecer, como guardar. Ya habíamos dicho que obedecer es atesorar, cuidar, cuidarse uno mismo. Y aquí vemos la relación. Se traduce como escuchar, como oír, pero también como guardar, ¿ya? Y es que eso significa el verbo, significa obedecer, escuchar, proclamar, ¿ya? Y aunque básicamente significa escuchar, o así se lo traduce, adquiere la connotación de obediencia en ciertos contextos. Mi profesor de hebreo decía oír con intenciones de obedecer, que es diferente a simplemente escuchar, ¿cierto? Oír con intenciones de obedecer. Veamos lo que dice Génesis 17:20. Yo lo voy a leer en traducción lenguaje actual porque soy fan de traducción lenguaje actual. Y dice así: también ya oí lo que me pediste acerca de Ismael y lo voy a bendecir con muchos descendientes. De ellos saldrán 12 príncipes y una gran nación. Dios escuchó la oración de esta mujer Agar, ¿cierto? Y le concedió salvar a su hijo. Entonces, la Biblia dice que Dios oyó su oración, oyó su petición. Oí con intención de obedecer. En este caso, Dios está escuchando con intención de guardar y cuidar de esta mujer. Génesis 36 dice así: Raquel lo llamó Dan, que significa justicia, porque dijo, Dios es justo, pues vio, aquí este verbo, oír, está traducido en cambio como ver, ¿ya? Entonces, Reina Valera dice, también dice oyó mi oración, porque vio que yo no había hecho nada malo y me dio un hijo. En este caso, asimismo, Dios escucha, guarda, atesora, ¿ya? Con intenciones de obediencia, escucha la oración de Raquel. Y Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste, que nuestra Reina Valera traduce como escuchaste, por cuanto escuchaste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En este caso, el versículo está traducido, la palabra para oír está traducida como obediencia. Nuevamente ahí vemos que están relacionadas la una con la otra, ¿ya? Ahora, también se utiliza para connotar la idea de comprensión. O sea que escuchamos con la idea de comprender, de profundizar, ¿ya? De acatar algo, ¿ya? Veamos lo que dice Primera de Reyes 3:9. Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? En este caso, Salomón quería un corazón de discernimiento y de entendimiento para poder gobernar acertadamente. En este caso, lo están indicando a este verbo como discernimiento, ¿ya? Como la idea de escuchar para profundizar y comprender algo. Ahora, veamos lo que dice Deuteronomio 1:16, que también se utiliza de la misma forma para connotar la idea de comprensión. Y dice así, Deuteronomio 1:16, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Aquí la palabra sería juzgad, ¿ya? Y la idea es que el juicio va a venir con discernimiento. Entonces, nuevamente, la idea de discernir también está relacionada con este verbo. Segunda de Samuel 14:17. Y este lo voy a leer en Reina Valera revisada de 1909, porque lo traduce tal cual dice el versículo. Tu sierva pues dice, que sea ahora la respuesta de mi señor el rey para descanso,
Pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para escuchar lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo, para escuchar lo bueno o lo malo. Es decir, que yo tengo una decisión ahí, ¿cierto? En lo que yo puedo elegir. Yo puedo discernir al escuchar entre lo bueno y lo malo. En resumidas cuentas, hermanas, todo esto lo he mencionado para que podamos entender un poquito más cómo oír y escuchar están relacionados con la obediencia. Oír con intenciones de obedecer o con intenciones de guardar o atesorar algo. Tener la disposición y el compromiso para seguir las instrucciones o el mensaje recibido. En el contexto cristiano diríamos escuchar la palabra de Dios con la disposición de ponerlas en práctica en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Ahora les pregunto a ustedes, Sociedad de Damas Rosa de Sarón, ¿qué territorios de la obediencia nos falta aún conquistar el día de hoy? Porque no lo hemos alcanzado todo. Tenemos 50 años, pero ¿qué territorios de la obediencia nos falta aún por conquistar? Tal vez somos obedientes externamente, pero ¿qué hay de la obediencia interna? De la obediencia que se hace en el corazón, desde el amor. Entonces, eso para que analicemos el día de hoy. Ahora, segundo punto, el perdón. ¿Qué es perdonar? Perdonar es liberar a una persona de la culpa y de sus consecuencias, incluyendo el castigo. Es decir, que vamos a liberar a esa persona del castigo. La vamos a perdonar en su totalidad. Ya no hay culpa, ¿ya? Usualmente se utiliza como un acto de favor, compasión o amor con el objetivo de restaurar una relación personal que antes ha sido rota. El perdón puede involucrar tanto la remisión del castigo como la cancelación de deudas. O sea, no hay castigo si es que si fuera el caso, y no hay deudas en caso de que hubiera una, ¿no? Entonces está saldada la deuda, ya no hay nada que pagar. La palabra en hebreo se llama salah y significa perdonar. Asimismo, tres letritas que significan perdonar. Lo interesante de este verbo, hermanos, es que en el Antiguo Testamento solamente se utiliza a Dios como sujeto con este verbo. Es decir, que Dios es el que perdona. Interesante, ¿no? Él ejerce la acción de perdonar. Y vamos a ver cómo Dios perdonó al pueblo de Israel según lo que nos dice Isaías 44. Vamos a leer los versículos del 21 al 23 que dicen así. Otra vez leo en traducción lenguaje actual. Dios dijo: recuerda, Israel, que tú eres mi fiel servidor. No te olvides de mí, porque yo soy tu creador. Yo hice desaparecer tus faltas y pecados. Ahí está, perdonar. Los hizo desaparecer, los borró, ya no hay culpa, ya no hay deuda. Todo eso se borró. Como desaparecen las nubes en el cielo. Vuelve a obedecerme, porque yo te di libertad. Dios es el libertador de su pueblo. El profeta Isaías declaró: cielos, griten de alegría por todo lo que Dios ha hecho. Montañas y árboles del bosque, griten llenos de alegría. Dios ha mostrado su tremendo poder, dando libertad al pueblo de Israel. Ahora, la Biblia también nos narra algunos episodios en que los pecados de Israel no fueron perdonados. Y vamos a ver un ejemplo de estos en Josué capítulo 7. Vamos a leer el versículo 1 que dice así, Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Se acuerdan cuando Josué estaba conquistando lugar tras lugar tras lugar y de un momento a otro tienen una pérdida?
fue porque Acán había tomado de las cosas que no estaban supuestos a tomar de sus enemigos para sí algunas cosas, ¿ya? ¿Y por qué el pecado de Acán no fue perdonado por Dios? Veamos lo que dice Josué capítulo 7 mismo, versículos del 20 al 21, que dicen así. Es cierto, le respondió Acán a Josué, he pecado contra el Dios de Israel. Hasta ahí diríamos, pero es que Acán está reconociendo que ha pecado, ¿cierto? Sí, puede ser que esté reconociendo, pero él no se está arrepintiendo. Veamos lo que dice en los versículos que siguen. Lo que pasó fue que entre las cosas que tomamos, vi una hermosa capa babilónica, 2 kilos de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Tanto me gustaron esas cosas que las guardé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está en el fondo. ¿Se acuerdan lo que dijimos de los primeros verbos que mencionamos? Obedecer y oír. Y también se traducen como guardar, atesorar. Y es interesante aquí que lo que guarda y atesora Acán no son los mandamientos de Dios, sino cosas materiales que le gustaron y que por eso las guardó. En otras palabras, puso primero eso que a Dios. Entonces Dios no perdonó esto. No hay arrepentimiento aquí. En este caso, este pecado no le permitió a Acán ser parte de la nueva tierra, ¿cierto? Porque aún había mucha tierra por conquistar, pero él no fue parte de esa nueva conquista. En el punto anterior nosotros discutimos la obediencia y terminamos haciéndonos la pregunta, ¿qué territorios de la obediencia nos falta aún por conquistar? Y ahora les hago la pregunta otra vez, hermanas de la Sociedad de Damas Rosa de Sarón, ¿qué territorios del perdón nos quedan aún por recorrer? Ya sea que tengamos que pedir perdón a Dios porque tenemos un pecado como el pecado de Acán que no nos deja y no nos va a dejar y no nos va a permitir continuar en este nuevo trayecto, ¿cierto? En esta nueva etapa de conquista porque aún hay mucha tierra por conquistar. O puede ser que seamos nosotros quienes debemos pedirle perdón a alguien y arreglar cuentas con esa persona antes de poder continuar en este camino del nuevo territorio por conquistar. Ahora, para nosotros hay esperanza si aún tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Y dice nuestra Biblia que Dios perdona y borra el pecado, ¿cierto? Entonces vamos a ver lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 18 para poder entender cómo Dios perdona. Y dice así, no hay otro Dios como tú, porque tú, primero, perdonas la maldad. Perdona la maldad, la borra. Ya no hay maldad. Dijimos que perdonar era liberar a alguien de algo, quitarle la culpa, quitar el castigo. Ya no hay maldad. Perdonas la maldad. Segundo, olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor. Misericordia, dice la versión Reina Valera. Tú haces misericordia, tú nos muestras tu amor inmerecido y no mantienes tu enojo para siempre. Cuarta cosa. Entonces, ¿qué nos dice este versículo acerca de cómo Dios perdona? Primero, ya vimos que si nosotros tenemos un pecado o necesitamos pedir perdón a Dios o pedirle perdón a alguien, ya vimos lo que ocurre cuando Dios no perdona el pecado porque atesoramos más eso que a Dios mismo, ¿cierto? Pero si estamos en el otro lado de la moneda y decimos, no, yo sí quiero arreglar mis cosas con Dios. Entonces buscamos a Dios y nuestro Dios nos demuestra que primero perdona nuestra maldad, ¿ya? No hay pecado que Dios no perdone. Dios perdona toda maldad, toda.
No dice unas cuantas maldades. No dice solamente las maldades pequeñas. No, dice toda la maldad la perdona Dios. Segundo, Dios olvida el pecado que tiene el arrepentido, porque tiene que haber arrepentimiento para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Y es que, hermanas, este es un atributo de Dios. Nosotros usualmente no podemos olvidar las heridas causadas por los otros, pero Dios sí puede hacerlo. El perdón es entonces recordar dichas heridas sin que éstas nos causen dolor. Y esto pasa con Dios. Lo que nosotros hemos hecho, Él lo ha olvidado totalmente. Tercero, se deleita en hacer misericordia. Y aquí otra vez, a mí me encanta esta palabra, en hebreo es Hesed, ¿ya? Y se traduce como misericordia, gracia, pero digamos no hay una forma específica de traducirla. Es como una especie de acto de bondad, acto de caridad también podría ser, y es lo que hace Dios por nosotros. Y díganme ustedes si no hemos experimentado la bondad de Dios al permitirnos cumplir 50 años de aniversario. Por supuesto que sí, ¿ya? También el permitirnos vivir y continuar aquí en este mundo, en este Ecuador tan difícil actualmente, es producto de la bondad del Gesed de nuestro Dios. Y número 4, según este versículo, vimos que Dios no mantiene su enojo para siempre. Nosotros sí, ¿verdad? Nos resentimos, nos enojamos, no queremos hablar con esa persona. Ah, no, ahí está fulano que me miró feo el otro día. Y le sacamos la lengua como en el Chavo. Contigo no hablo, ¿ya? O no, es que ese me cae mal, no, ahí no me siento. Así somos nosotros, eso es lo que somos. Pero Dios no mantiene su enojo para siempre. Dios se puede enojar cuando actuamos de manera carnal o en desobediencia, pero Él no retiene su enojo. Él siempre está dispuesto a escuchar. Vimos que Él estaba dispuesto a escuchar a Agar y le perdonó la vida a su hijo, ¿ya? Está dispuesto, siendo Dios, a escuchar con intenciones de obedecer. Si nosotros estamos dispuestos también a confesar nuestro pecado. Primera de Juan 1:8 dice así: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. No hay razón, hermanas, por qué pretender el no reconocer la desobediencia, ¿ya? Sería engañarnos a nosotras mismas, porque si es que hay desobediencia, lo que debemos hacer es pedir perdón. Y si alguien se acerca a usted y le pide perdón, perdone así como Dios perdona, olvidando el agravio por misericordia y sin mantener el enojo, porque todavía hay mucho territorio por recorrer. Entonces, les pregunto nuevamente, hermanas, ¿cuánto territorio hay por recorrer en el perdón para la sociedad de damas Rosa de Sarón en esta noche? Punto número 3, negarse a sí mismo. Y para esto vamos a ir a Mateo 16:24, que dice así: luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Esto lo traduce así, traducción lenguaje actual. Olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Ese es el último punto. O despojarnos de nuestra propia voluntad y estar dispuestos a hacer lo que Dios dice. Resulta interesante, hermanos, que el ministerio de Jesús fue tan trajinado que la Biblia registra que Él no tenía tiempo ni siquiera de comer. Y para esto vamos a ir a Marcos 3, capítulo 20, que dice: se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y en este punto me voy a detener un poquito,
Porque vivimos en un mundo que prioriza mucho el descanso y la pausa. Y no digo que está mal descansar, no digo que está mal tomarnos un día libre o recargarnos, irnos de vacaciones, no está mal. Pero la Biblia nos muestra también a un Jesús activo, tan ocupado al punto que no había tenido tiempo de comer pan, ¿ya? Y eso es algo que nosotros debemos reconocer. Y bueno, les pongo un ejemplo el día de hoy. No me quiero poner de ejemplo, pero para que entiendan un poquito mi vida en los últimos días. El día de ayer estuve en Milagro dando una clase, esta mañana también. Saliendo de Milagro, la clase era de 8 a 1, ¿ya? Y hasta venir acá me dan casi las 3 de la tarde, me baño, como, tengo un tiempito de descansar, me visto y estoy aquí. Y mañana otra vez tenemos actividades en la iglesia. Y créanme, a veces yo también me canso. Yo le digo aquí al tío Pablo en la alabanza, le digo, estoy cansada, estoy exhausta, tengo muchas cosas que hacer. No quiero ensayar, porque también me pasa. Pero Jesús era un Jesús activo, ¿ya? No estoy diciendo que no hagamos pausa, pero el ministerio es así. Y esa es una realidad con el ministerio. No necesitamos ser hijos de pastor o nietos de pastor para poder entender las dificultades del ministerio. Yo estoy segura que todas las hermanas aquí presentes me entienden perfectamente, porque tienen que ir a su casa a cocinar, tienen que estar en la iglesia, tienen que ayudar en la comidita para el aniversario, y eso es parte del ministerio, es parte de nuestras vidas, ¿ya? Ahora, volviendo a lo nuestro, ¿ya? Que tiene que ver con que la gente seguía a Jesús, que era muy popular, que estaba muy activo, ¿ya? Lo seguían porque hacía milagros y porque enseñaba una doctrina que, digamos, en ese momento les atraía. Pero ¿qué hay de seguirlo realmente? Veamos que cuando Jesús empieza a demandar de la gente obediencia y arrepentimiento, de un momento a otro ya no lo querían seguir. Veamos lo que dice Juan 6, del 60 al 66. Y bueno, Jesús había estado hablando sobre las palabras de la vida eterna, ¿ya? Y al oír los discípulos dijeron lo siguiente. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida. Las cosas espirituales son las que nos mantienen vivos. El buscar el reino de Dios es lo que nos da nuevas fuerzas, es lo que nos aviva, es lo que nos ayuda a seguir en el trajín del ministerio y es lo que no nos deja vencernos. Dice el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y a quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Habíamos dicho que negarse a sí mismo es olvidarse de hacer su propia voluntad, ¿cierto? Es tan sencillo. Negarse a sí mismo es hacer la voluntad de nuestro Padre antes que la nuestra. Es dejar de lado nuestras pasiones. De pronto queríamos dormir hoy, pero estamos aquí, ¿ya? Es dejar de lado nuestros anhelos. Hermanas, yo soy dentista y el día de hoy todavía ejerzo la odontología, pero casi no tengo tiempo para ejercerla porque estoy 100% dedicada al ministerio. Y aquí yo conozco la vida de Mario. Mario es licenciado en enseñanza de lengua en inglés y él está aquí dedicado al pastorado al 100% porque es su llamado, es su prioridad. Él y su familia están entregados a eso, ¿ya? Y eso es negarse a uno mismo, dejar nuestros anhelos, nuestros proyectos,
ponerlos a los pies del Señor, sabiendo que solamente Él tiene lo que es mejor para cada uno de nosotros. Solamente el Señor sabe lo que es mejor para nosotros y a quién va a llamar para su obra. Y ustedes también son parte de ella, hermanas. Negarse a sí mismo es tener la voluntad para negar a uno mismo posesiones, estatus, con el propósito de crecer en santidad y compromiso con Dios. Negarse a uno mismo es que nuestro compromiso es primero con Dios y después con los demás. Primero con Dios y después con los demás. Y le pregunto a la sociedad de damas, Rosas de Sarón, ¿qué están dispuestas a negar de ustedes mismas? Porque aún hay mucha tierra por conquistar. Cuando nos ajustamos a estas tres cosas, a la obediencia, al perdón y nos negamos a nosotros mismos, es cuando podemos descubrir el plan que Dios tiene para cada una de nosotras. Hay mucha tierra por conquistar, hermanas, y el asunto es no estancarnos y aceptar esos nuevos retos que Dios tiene para cada una de nosotras. Si estamos en desobediencia, pongámonos a cuentas con Dios. Si estamos priorizando otras cosas, reflexionemos en nuestro amor a Dios, que debe ser con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pidamos perdón si es que tenemos que hacerlo y sigamos adelante, porque hermanas, del pasado no se vive. No podemos vivir del pasado. Debemos seguir adelante porque aún hay mucha tierra por conquistar. Y por último, hermanas, niéguense a ustedes mismas cada vez que su naturaleza pecaminosa no nos impida avanzar, porque somos humanos, para que nosotros así podamos ver con claridad el plan de Dios para nuestro futuro. Y termino, hermanas, con una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con el territorio que aún queda por conquistar? Oremos, hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias en esta noche por haberme permitido estar aquí, Señor, con estas hermanas compartiendo tu palabra, Señor. Quiero pedirte una bendición muy especial por esta sociedad de damas, Señor, por las personas que la lideran, Señor, que tú permitas que ellas puedan continuar su camino, Señor, porque aún hay mucha tierra por conquistar. Que no se dejen vencer por los obstáculos, por los problemas, por el ajetreo de la vida diaria, Señor, y que aprendamos a, por sobre todo, Señor, ponerte a ti primero en nuestras vidas, en nuestro servicio, en todo lo que hacemos, Señor. Y solo así podremos ver el plan que tú tienes para cada una de nosotras. Ponemos en tus manos la vida de cada una de estas hermanas, sus familias y esta sociedad, Señor, que aún tiene mucho camino por conquistar. Amén.